Muy buenos días, hermanos, es un placer saludarles en este día de hoy, 7 de febrero, su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios. En este día vamos a estar compartiendo del Evangelio de San Marcos, del capítulo 6, versículos del 14 al 29. Pero, como está un poco largo, en este día de hoy nos vamos a enfocar en los versículos del 14 al 20. Esperemos que, inspirados y guiados por la luz del Espíritu Santo, que dispongamos nuestro corazón para que ese mensaje que tiene nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros pueda penetrar y sea algo que realmente nos deje reflexionando, meditando en eso, pero sobre todo que nos lleve hacia un cambio. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho famoso. Algunos decían: este es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él poderes milagrosos. Otros decían: es Elías. Y otros: es un profeta como los antiguos profetas. Herodes por su parte pensaba: debe ser Juan, al que le hice cortar la cabeza, que ha resucitado. En efecto, Herodes había mandado apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado, pues Juan le decía: no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo, y le tenía respeto. Por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, pues, como podemos ver, en este día de hoy la Escritura nos habla sobre el rey Herodes, un personaje un poquito controversial, ¿verdad? Entonces, vamos a enfocarnos en lo que es el versículo 14 y sobre uno de los últimos versículos, donde nos habla en el 14 nos habla del oír. Y acá que es el versículo 20, nos habla en donde nos dice que a Herodes le gustaba escuchar a San Juan el Bautista. Bueno, ¿cómo podemos nosotros meditar en esta palabra en este día de hoy? Si nos ponemos a reflexionar un poquito, nos menciona de cómo el rey Herodes, dice, oyó hablar de Jesús. Nos dice la palabra que Jesús se había hecho muy famoso por todos los milagros, por los prodigios, por las sanaciones. Más que por la palabra que proclamaba, por lo que él enseñaba, la gente en lo que se fijaba más eran las sanaciones, en los milagros. Lo cual podemos ver que eso es exactamente lo que está pasando ahorita en nuestros tiempos. Más que nosotros ponerle atención o realmente escuchar y meditar la palabra de Jesús, más que eso, nosotros también hacemos lo mismo en estos tiempos. Nosotros también nos acercamos muchas veces a Jesús más que nada por esos milagros, por los prodigios, por las sanaciones, por esas cosas que Él hace. Lo cual no es malo, ¿verdad? Pero es algo que nos lleva hacia Él, solamente algo momentáneo, después se nos olvida. Bueno, aquí la palabra nos dice que Herodes oyó hablar de Él. ¿De qué manera Herodes oyó hablar de Jesús? Él no nos dice la palabra que él fue, que él lo escuchó, como nos dice que él le ponía atención a Juan el Bautista. A diferencia de él escuchaba, él oía más bien, no escuchaba. Él oía a las personas, lo que las personas hablaban de él. La palabra nos dice que muchos decían que era Juan el Bautista que había resucitado, otros decían que era Elías y otros que era un profeta. Estos personajes fueron reconocidos por esos milagros que hacían.
Muchos de los profetas en el Antiguo Testamento hacían milagros, hacían curaciones también. Y Juan el Bautista, ahí lo reconocían por su rectitud, como nos dice acá en unos versículos más adelante. Nos menciona que era un hombre justo y santo. La manera en la que él también proclamaba esa conversión, la invitación a la conversión, que nos invitaba a dejar el mal, también era una manera en la que sus palabras, por decir, retumbaban en los oídos de las personas. ¿Por qué? Más que porque proclamarlo y decirlo, él lo vivía. Nos dice la palabra que era un hombre justo y santo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros traer este pequeño versículo ahorita a nuestros tiempos? Que nosotros en nuestros tiempos también hablamos. Así como estas personas, por decirlo, chismosas, ¿verdad? Nosotros también hablamos de Jesús. El punto aquí es cómo hablamos de Él. De qué manera nos expresamos de Jesús. Y sobre todo el hablar y el expresarlo, realmente nosotros lo vivimos. Lo cual muchas veces eso es algo muy difícil. No difícil tanto porque Jesús no quiera ayudarnos o Él no quiera hacer esa obra en nosotros, sino porque nosotros, al igual que Herodes, solo oímos, no escuchamos, no le permitimos a la palabra de Jesús que penetre en nosotros, que realmente sea algo que despierte nuestra conciencia, que nos ayude a reflexionar, que nos lleve a cambiar, a ser diferentes, a tener esa conversión verdadera, como muchas veces quizás lo hemos escuchado nosotros. Nos sigue diciendo la palabra más adelante de que a Herodías no le caía bien Juan el Bautista por el hecho de que le decía sus verdades en la cara, porque le decía que no estaba bien que Juan el Bautista se haya casado con ella, porque ella era la mujer de su hermano. Entonces, eso es lo que exactamente nos pasa a nosotros. Cuando alguien denuncia el pecado o algo mal que nosotros estamos haciendo o que hicimos, nosotros, al igual que Herodías, muchas veces así reaccionamos. Nos enojamos, nos molestamos y ni siquiera permitimos que la persona nos hable sobre eso, y entonces nos alejamos y tendemos hasta dejar de hablarles porque nos molesta ser reprendidos. Sinceramente, la reprensión no es bonita, porque a quién le va a gustar que le reprendan o que le digan algo, sus verdades, por así decirlo. Una verdad, no sus verdades, porque ¿cuál verdad, verdad? Muchas veces nosotros nos confundimos. Tendemos a pensar que lo que uno piensa, que lo que uno cree que es la verdad. Y sin embargo, San Juan Bautista, él hablaba de lo que él vivía, y él hablaba sobre todo de Dios, lo que a Dios no le agradaba. De eso era lo que él reprendía, de las cosas que no le agradaban a Dios. Entonces Herodías por eso estaba molesta y quería matarlo. Entonces como les dije en un principio, vamos a tratar de diferenciar un poquito lo que es el oír y el escuchar. Al principio nos menciona, como les dije, sobre Juan, que él oía hablar, pero no se animaba o no quería acercarse a Jesús, porque de cierta manera quizás él sabía lo que le iba a decir, lo mismo que le decía San Juan el Bautista. ¿Cómo podemos nosotros pensar sobre eso del oír? Si nos ponemos a pensar, a reflexionar, Herodes escuchaba, pero de tanto escuchar, porque escuchaba todas estas personas que hablaban, todos los comentarios que se decían, pero como nos vemos en el versículo 19, donde nos dice que Herodías odiaba a Juan el Bautista, entonces pongámonos a pensar. ¿Ustedes creen que ella, siendo mujer, ¿verdad?, y así como odiaba a Juan el Bautista, ¿ustedes creen que ella no se la pasaba diciéndole o hablándole mal de San Juan el Bautista para que lo matara? Como decía ahí, ella quería matarlo. Esas eran sus intenciones.
Ahora sí, como toda buena mujer, ¿verdad? Regularmente nosotras las mujeres nos gusta hablar mucho. Y sobre todo cuando queremos algo. Así que muy atentas mujeres porque la mayoría, yo no estoy diciendo que todas, pero cuando queremos algo, cuando queremos, digamos, sacarle algo al marido, o que queremos algo, que nos lleven a algún lado o algo, nosotros ahí andamos. Ahora sí que somos muy sutiles, ¿no? En tratar de persuadirlos y tratar de que ellos hagan lo que nosotros queremos o que atiendan a nuestro capricho, por así decirlo. Entonces meditemos en esto, hermanas. Meditemos en esto. Bueno, no también las mujeres, no solo las mujeres, ¿verdad? También hay unos hombres que así son. Por ejemplo, cuando hacen enojar a la mujer. Luego se ve porque tratan de ser más amables, más atentos, hasta más colaboradores en la casa, más generosos. Entonces, hay de los dos lados, tanto hombre como mujer. Igual Herodías, yo estoy segura, pongámoslo así, se la pasaba hablándole mal de San Juan el Bautista. Entonces, por un lado, Herodes oía lo que decía toda la gente y también oía lo que Herodías le decía. Entonces, como podemos ver, él solo oía, pero esas eran palabras vanas, palabras huecas, palabras que no le llegaban al corazón, palabras que no le llegaban al alma. Era algo que escuchaba y algo que se iba. Por aquí entraba y por acá salía, como muchas veces decimos, ¿verdad? A diferencia de como podemos ver, que nos dice desde el versículo 19, donde nos dice que pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo y le tenía respeto. Por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto. Fíjense bien en eso. Lo escuchaba con gusto. Nosotros, ¿cómo o de qué manera recibimos la palabra de Dios? Cuando allá en la iglesia se proclama, cuando en algún grupo, cuando en algún otro lugar, en alguna casa, en algún lugar donde tú hayas escuchado o escuches la palabra de Dios, ¿cómo la escuchas? ¿De qué manera la estás escuchando? A veces decimos que le abrimos el corazón a Dios y que lo escuchamos, pero realmente no escuchamos, solamente oímos, así como decía que Herodes oía hablar de Jesús. A diferencia que podemos saber que a Juan sí lo escuchaba, porque aparte de que lo hacía con gusto, fíjense lo que nos dice la palabra. Aunque quedaba muy perplejo al oírlo, cuando lo escuchaba lo hacía con gusto. Y algo muy interesante que nos dice, quedaba perplejo, quedaba confundido, quedaba preocupado, podríamos decirlo también. ¿Por qué? Porque esas palabras que Juan el Bautista le decía quedaban resonando en su cabeza, en su conciencia. Lo cual, cuando nosotros también le abrimos el corazón de esa manera a Jesús, cuando realmente escuchamos y lo hacemos así como nos dice, con gusto, esas palabras que quedan en nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, que nos la pasamos pensando, es algo que nos va a llevar hacia un cambio. Es algo que también nos va a dejar confundidos. Pero es ahí lo interesante. Si nosotros realmente tenemos conciencia, si realmente nos ponemos a pensar, entonces eso nos va a llevar a cambiar. A diferencia de que Herodes, él no quería ese cambio, porque se lo decía Juan y aún así no quiso cambiar. Entonces, nosotros meditemos en eso en este día de hoy. ¿Cómo escuchamos la palabra? ¿Oímos o escuchamos? ¿La recibimos con gusto, de mal gusto o enojados? ¿O nos molesta? Quizá cuando alguien nos habla de la palabra de Dios y nos molesta, ¿por qué? Porque sabemos que nos están diciendo algo que quizás sea cierto, y sobre todo si nos molesta, porque si te molesta quiere decir que hay algo de verdad, quiere decir que algo de cierto hay en eso. Entonces, mejor pongámonos a reflexionar, a meditar en eso y tratemos de pedirle a Dios que sea Él el que nos ilumine, que sea Él el que nos inspire, si realmente
esa palabra o ese mensaje ha quedado en nosotros? ¿Por qué nos molestó? ¿Por qué es algo que tratamos de evitar y mejor no queremos oír? No queremos que eso llegue acá. Porque quizás no queremos dejar eso. Porque quizás, por ejemplo, un vicio, muchas veces nos lo dicen, que usted tiene este vicio, o usted esto, y es algo que nos molesta y no queremos que nos digan, no queremos escucharlo, porque de cierta manera no queremos cambiar y no queremos dejarlo. Sabemos que está mal, pero es algo que muchas veces nos gusta, o es algo en lo que estamos cómodos, es algo en lo que nos sentimos seguros. Entonces meditemos en eso en este día de hoy, hermanos. ¿Cómo escuchamos? Escuchamos, oímos, es algo que realmente nos lleva a meditar, es algo que hacemos con gusto. Yo te dejo con eso en este día de hoy, hermano, y pidámosle al Espíritu Santo que sea Él el que nos ilumine y el que nos inspire, el que nos ayude a escuchar, el que nos mueva, porque muchas veces a nosotros se nos hace difícil, pero con la ayuda de Él podemos movernos hacia ese cambio. Que Dios te bendiga, mamita María, interceda por todos y cada uno de nosotros y nuestro Señor Jesucristo nos dé esa luz que tanto nos hace falta. Hasta luego.